vamos a poner ya algo dijimos justamente hace unos 20 días en una charla con el colegio, y la verdad que vamos a hacer ahora una aproximación al tema de los contratos en la emergencia un poquito distinta y un poquito más general también. ¿Por qué hablamos de revisión del contrato? Es decir, nosotros nos encontramos, lo que es de público y notorio, que nos encontramos ante una situación absolutamente de excepción y hablamos de alternativas de revisar lo que está pactado. Es decir, que el punto de partida, a veces perdemos la óptica frente al conflicto de cómo tenemos que razonar la cuestión en su totalidad. El punto de partida es que los contratos son para las partes como la ley misma. Los pactos deben ser observados tal cual están regulados. No hay posibilidad de revisarlos, de cambiarlos según los riesgos natural de un contrato. Riesgos natural de un contrato. Cuando traigo la palabra riesgos, lo que estoy diciendo es que cuando nosotros hacemos un contrato, si quieren, cuando ustedes analizan un contrato, van al Código Civil y agarran cualquier contrato y encuentran la estrategia, ¿cuál es de legislación? Contratos, compraventa, concepto, elementos esenciales, obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador y efectos especiales del contrato. Todos los contratos están cortados de la misma manera, están contados y regulados de la misma manera. Porque lo que hace, ¿no es cierto? Y si miramos la ley de contrato de trabajo, exactamente igual, exactamente igual. Fíjense, ¿por qué? Porque lo que hace cualquier regulación sobre un contrato es distribuir los riesgos que son propios de cada uno de los contratos. Entonces, si un contrato de compraventa es la obligación de entregar una cosa a cambio de pagar un precio, los riesgos es que el vendedor no me entregue la cosa y que el comprador no me pague el precio. Y así se empiezan a regular las cuestiones, los vicios reviditorios, la obligación de saneamiento, biribiri, biribiri, biribiri. Entonces, todo contrato, sea como lo hace la ley y como lo hacemos nosotros en la vida profesional, lo que estamos haciendo es una previsión de riesgos y lo estamos asignando a una parte o a la otra, o lo estamos repartiendo con alguna lógica. Revisar un contrato significa que solamente está autorizado cuando un evento absolutamente extraordinario, al riesgo propio del contrato, trastoca su equilibrio. Ayer discutíamos con un colega en el instituto del Colegio de San Isidro acerca de, bueno, por ejemplo, pensando en el contrato, después vamos a ir más fino, pero déjenme ponerlos así en tema. Bueno, en un contrato de locación, pero el propietario tiene que entender que el locatario no venda. Bueno, pero si la suerte del locador va atada a la venta al locatario, no hizo un contrato de locación, habrá hecho un contrato de sociedad. Cuando digo riesgo propio del contrato, a ustedes les puede sonar como una obviedad que estoy diciendo nada, puro palabrerío, pero lo que estoy diciendo es totalmente concreto y estoy hablando de que cada contrato tiene una lógica, una finalidad económica y una razón por la cual elegimos esa forma contractual y no otra. No importa la ley si cuando elegimos una forma contractual o cuando las partes eligieron una forma contractual fueron conscientes de lo que elegían. Eso ya está fuera de discusión. Están en el contrato que están. Entonces, está bien que podamos pensar en que un contrato de locación es revisable en ciertas circunstancias, pero no por el solo hecho de la merma o cambio, circunstancias de ventas de un local. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Claro, esto ya a ustedes les suena injusto, porque como tenemos el hecho de la pandemia, no hay nadie en la calle, les parece aberrante lo que estoy diciendo. No, no, es el punto de partida del razonamiento. Los abogados tenemos un problema, a veces no entendemos la diferencia entre la fisiología y la patología. Entonces pensamos tanto en la patología que creemos que la fisiología es la patología. No, la fisiología es una cosa y la patología, que es lo que estamos viendo acá, es otra. Hoy en día estamos en la revolución de las revisiones. Miren, hoy se plantea revisar los contratos, se plantean revisar los acuerdos concursales, es decir, empresas que están en concurso preventivo, llegaron a acuerdos concursales, supongamos el año pasado, y lo están cumpliendo ahora, revisemos porque las condiciones no las puedo cumplir y me vi a la quiebra.
revisar los acuerdos en materia de familia. Los acuerdos fundamentalmente los que tienen que ver con compensaciones económicas, por ejemplo, porque alimentos y demás son revisables siempre, pero la compensación económica, por ejemplo, llegado a un acuerdo y que sean cuotas, ¿son revisables? Se pregunta hoy. O sea, la doctrina venía diciendo, no, no es revisable, sin embargo hoy aparece de nuevo la pregunta. Entonces, ¿hasta qué punto, y este es el nodo de la cuestión, hasta qué punto nosotros podemos considerar a una alternativa de la realidad, a unas circunstancias que son validantes de una revisión? Y este es el punto. ¿Cómo se trastoca ese punto de partida que decíamos hace un rato? El punto de partida, entonces, pasa por el tipo de acontecimiento. En materia contractual, un acontecimiento absolutamente extraordinario, absolutamente imprevisto por las partes y ajenos a cualquier tipo de actividad de las partes. Es decir, les vino de arriba. Ellos no contribuyeron de ninguna manera en que esto ocurra. Esto se da. Lo que llamamos pandemia se da. Y si analizamos la pandemia como hecho extraordinario, tenemos varias alternativas que analizar. Una es el propio aislamiento en sí mismo, es decir, la disposición del gobierno de determinar un aislamiento importa un hecho del príncipe, el viejo hecho del príncipe, el caso Fortuito, una decisión gubernamental del Estado que, en virtud de un principio mayor, que es la salubridad pública, ejerce su poder de policía y prohíbe salir. Si prohíbe salir, nosotros estamos en el ámbito de las obligaciones son de dar, de hacer o de no hacer, es decir, todo se resuelve en una cuestión de conductas. Si no puedo hacer, no puedo cumplir. Esto está claro. Entonces, esto implica una imposibilidad concreta, inesperada, extraordinaria, absoluta. Fantástico. Otras puede que no. Puede que el aislamiento, como se está hablando ahora en los diarios, estaría por liberarse en algunas actividades comerciales, etcétera, cierta actividad puede surgir, etcétera, pero eso no significa que necesariamente ese hecho pierda el carácter de extraordinario, porque habría que ver en cada caso particular qué es lo que pasa. Si hablamos de una obligación de hacer, es decir, imagínense que se había comprometido alguien, imaginemos, para hacerlo fácil, un pintor, en venir a pintar tu casa, por más que esté habilitada la actividad, supongamos, pero si él es una persona de riesgo, puede ser que no pueda meterse en una casa a convivir con otros a pintar. Entonces, lo que los quiero llevar al caso es, puede haber situaciones que aún surtan efectos más allá de la propia disposición gubernamental. ¿Está claro este punto? Es decir, el hecho pandemia como carácter, como hecho fortuito, extraordinario, ¿no es cierto? Hay que analizarlo casuísticamente. No se casen acríticamente con cualquier tipo de determinación de un decreto de necesidad de urgencia o no, sino que hay que verlo específicamente cómo ese efecto respecto de esas personas le causan y le influyen en la posibilidad de cumplir la obligación. Dicho esto, hay que distinguir, hoy el código es mucho más rico que el código de Vélez en cuanto a alternativas para reconocer la posibilidad de revisión del contrato. Cuando digo más rico es que da más alternativas. En el código de Vélez teníamos dos alternativas. Teníamos el caso fortuito y teníamos la teoría de la imprevisión. El caso fortuito tiene una particularidad, que es, ayer lo decía, acá la veo a Flor, ayer lo decía Flor también bueno, no sé dónde lo decía. No, me equivoqué, no era Flor. Flor no estaba porque estaba con otra reunión, perdón. Era otra joven abogado. Decía, pero el caso fortuito lleva a la imposibilidad de cumplimiento. Si es imposible cumplir, es que la obligación queda sin efecto. Resuelve el contrato, termina el contrato. Bien. Pero cuando nosotros vamos a las normas del Código Civil respecto de las posibilidades, vías de revisión del contrato que se abren frente a un hecho similar a las características que estamos mencionando, aparece otra figura que es más interesante, que genera otras alternativas, más ricas alternativas, que creo que son las que mejor funcionan en esta coyuntura. Y lo que estudiamos con el Código de Vélez, esto para nosotros es totalmente nuevo. Sin embargo, en la jurisprudencia se ha aplicado. Ahora les voy a contar cómo.
es lo que llamamos la frustración del fin. La frustración del fin de la prestación, en definitiva del contrato, pero el contrato se compone de prestaciones. Frustrar el fin. ¿Qué fin? El fin práctico, la utilidad. El fin práctico, la utilidad. ¿Para qué me servía a mí, no es cierto, ese mueble? Vamos a seguir con el ejemplo de la locación porque nos resuelve un montón de palabreríos. Es evidente que si yo soy locatario de un inmueble comercial, es que lo quiero justamente para comerciar. Es decir, esto está claro. ¿Qué pasa hoy? Si vamos, ¿en qué consiste, en sentido lato, un contrato de locación? Consiste en que el locador le da la tenencia, el uso y goce de la cosa al locatario. Eso hoy es posible. El locador le puede decir al locatario, anda, usalo. Pero no puedo vender porque nadie puede entrar. Ah, bueno, pero vos tenés. Yo estoy cumpliendo mi prestación, te estoy permitiendo el uso y goce. El contrato está posible. No es una prestación que devino imposible. Podríamos decir devino imposible si le cayó un meteorito al local y se lo destruyó. Y en ese caso inclusive está resuelto en el Código Civil. Específicamente lo prevé, que es una situación de imposibilidad de incumplimiento y fin del contrato. Pero cuando hablamos de la frustración del fin, hablamos de fin práctico y hablamos de fin económico. Es decir, ¿para qué me era útil este contrato? Como verán, es una vueltita de rosca sobre el concepto de la prestación. Ya no es la pura prestación, sino es la prestación en relación a su utilidad económica. Conectemos con lo que empezamos a conversar. Es la prestación conforme al fin económico del contrato. Es algo que tiene otro sentido. Les dije, esta figura no es nueva. Les voy a contar esta historia para simplemente que les quede grabado en su memoria cuando lo vean. Los casos de la frustración del fin son los casos de la coronación. Cuando venía la coronación de los reyes de Inglaterra, venían por la avenida Pall Mall, famosa avenida Pall Mall, después iban para Buckingham a tomar la coronación. En la avenida Pall Mall, que es bastante angosta, están los balcones y se alquilaban los balcones para ver pasar al futuro monarca. Cuando el monarca, que es el padre de la actual reina de Inglaterra, iba a asumir, tuvo un problema de indisposición de salud, no pudo hacerse, se canceló la ceremonia de coronación. Los ingleses, que no tienen ninguna normativa de revisión del contrato, ni mucho menos, Inglaterra es el common law, es el lugar donde el contrato se cumple a rajatabla, dice, no, bueno, pará, yo te dejé usar el balcón. Vos podrías haber venido el sábado a la mañana, supongamos, a disfrutar del balcón. Estaba disponible, vos no viniste. Pero yo no vine porque la idea era ver la utilidad de tener el balcón se había frustrado. Y a partir de ahí la Cámara de los Lores le dio la posibilidad. Pasó el tiempo, cruzamos el océano, y nosotros, acá, en nuestro partido, tenemos el Shopping Soleil. Para los que recuerdan, el Shopping Soleil se abrió en el año 83 y fue el primer shopping en la República Argentina. Cuando Pilar no era lo que es hoy Pilar, tomen nota de los años que estoy hablando, y se constituyó como un centro de compras ABC1. Ese contrato de locación, de organización, que era la empresa de Carrefour, que organizó el sistema Shopping Center, estaba asentado en unas disposiciones de las regalías propias de ese contrato, más el valor locativo que se pagaba por tener un local ahí, sobre la base de la afluencia de público ABC1, lo que daba, por supuesto, un nivel de ventas determinado, lo cual se cumplió hasta que al Soleil, ¿qué le pasó? Se construyó Unicenter antes. Como la gran afluencia de público venía desde la capital, la existencia de Unicenter hizo que el Soleil ya no era lo que era, o no era lo que se había planteado. Los organizadores del Shopping Soleil no tomaron registro de eso, muchos locadores empezaron a atrasar en el pago y empezó a ejecutarlos. Y como excepción oponían, un muy buen abogado, por cierto, trajo la idea, la frustración del fin. Miren, ya usted está demandando a crédito sobre un contrato que no responde a una realidad negocial que usted en su momento me vendió. Y la Cámara Comercial hizo lugar a las excepciones y a las defensas por justamente la frustración del fin del contrato.
Y el Código Civil y Comercial toma esa solución de esos precedentes jurisprudenciales que son los que tienen sentido ahora. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué sirve esto? Tenemos el evento extraordinario, ¿no es cierto?, imprevisible, que genera, ¿qué? Y genera en muchos casos imposibilidad de cumplimiento y en otros tantos frustra la finalidad del contrato. ¿En forma definitiva? No, en forma transitoria. Porque si lo haría en forma definitiva, el contrato se resuelve, es decir, punto final, termina ahí. Nos devolvemos lo que nos dimos y terminó. Pero cuando esta finalidad es un paréntesis en la vida del contrato, un paréntesis en la vida, digamos, de los intereses que significan las prestaciones de este contrato, aparece otro problema, al cual tampoco estamos acostumbrados a ver. Y es, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? De una sola forma. Se resuelve con un método que tiene que llegar a un resultado. ¿El método cuál es? La renegociación. La renegociación. Miren, el artículo 1011 del Código Civil y Comercial actual establece que en los contratos de duración, ¿por qué les digo contrato de duración? Primero porque lo dice el código, pero segundo, ¿por qué lo traigo acá? Porque la frustración, a ver si soy claro en esto, la frustración temporaria tiene sentido en los contratos de duración. Si hubiese un contrato que se tiene que cumplir ahora, sí o sí, léase obligaciones de plazo esencial, es ahora o nunca, y ahora no tiene sentido, perdió sentido el contrato, se resuelve, la obligación queda sin efecto, sin culpa de las partes, y chau, es el efecto propio del caso fortuito. No presenta mayores dificultades. Pero cuando es esto que les digo, transitorio, es un paréntesis en el contrato, es que tenemos un bache, pero todos queremos seguir. El locador de un inmueble en un lugar comercial que le venía sirviendo, comillas, que le era redituable, vamos, le servía en épocas de normalidad, va a querer seguir estando, no quiere irse de ahí, porque quiere volver, ¿no es cierto?, a facturar o a comerciar como venía haciéndolo. Pero hay que resolver el mientras tanto, Entonces, decía, el artículo 1011 del Código Civil y Comercial, en los contratos de larga duración, dice que antes de resolver el contrato, las partes deben negociar de buena fe. Esto no es poesía. La obligación de negociar tiene contenidos concretos. Negociar no es quedarse en tu posición inicial. Y ahora volvemos al principio de la reunión. Si nosotros decimos que estamos ante un caso en donde se autoriza revisar el contrato, de excepción, pero revisar el contrato, es que entonces esa negociación es el método para llegar a una revisión del contrato. Ninguna de las dos partes puede quedarse en su posición inicial, o sea, en la posición que le autoriza el contrato. ¿Quieren llamarle, porque les suena, para mí lleva más a confusiones que a soluciones, ¿quieren llamarle esfuerzo compartido? Bueno, hablemos de esfuerzo compartido. Pero no es otra cosa que un criterio transaccional, de concesiones recíprocas, Un criterio transaccional, ¿para qué? Para manejar las pérdidas que tenemos ahora. Si nosotros miramos alternativas, son muchas, cada contrato tiene su lógica, cada vicisitud negocial tiene la suya, no es cuestión de ponernos a dar casos y casos y casos, porque ya les digo, todo está matizado por los casos reales, pero a veces pueden ser quitas, a veces pueden ser solamente esperas, a veces pueden ser, te pago mientras tanto ocurre la mitad, y el crédito que vamos juntando te lo voy refinanciando cuando esto se vaya normalizando. Pueden ser cuestiones graduales que vayan refinanciando o reestructurando esa deuda que se va generando, ¿verdad? Entonces, estas son todas alternativas, ¿no es cierto?, en donde la negociación es un método adecuado. Yo les decía otro día, esto sí se lo decía en el grupo de jóvenes que maneja Florencia en el colegio, decía, estoy totalmente convencido que el protagonista de esta salida de la pandemia, en cuanto a las relaciones contractuales, y las demás también se refieren, va a ser el abogado. Porque son situaciones que no tienen sentido llevarlas ante un juez. Lo que va a llegar ante la justicia probablemente sean situaciones ya de insolvencia o donde tengamos que recurrir a una medida cautelar, donde ya el conflicto escaló a tal nivel que casi queda sin remedio. Pero es muy importante que el abogado se erija en el protagonista de la negociación y que sea serio en la negociación en términos de proponer realmente alternativas. Yo les dije hace un minuto
que la negociación, la obligación de negociar, es una obligación que tiene carácter legal y tiene contenido. ¿Cuál es el contenido? Miren, yo estoy negociando cuando estoy ofreciendo alternativas, no cuando me quedo en mi posición inicial. Porque como dijimos antes, se puede quedar en su posición inicial aquella situación en donde el contrato no es revisable. Pero abierta la puerta a la revisión, es que entonces las dos partes asumen esa obligación proactiva de ofrecer alternativas a una solución conducente. A una solución conducente que signifique que este riesgo, que es ajeno a las partes, que significa la pandemia, se reparta en cuanto a sus pérdidas. Se reparta en cuanto a sus pérdidas. Y esa repartija puede ser de distintas maneras. Puede haber situaciones en donde los plazos de recuperación de la actividad sean más cortos y otros que sean más largos. Entonces, la situación sí puede ser remediable en algunas situaciones y en otras podrá no ser remediable y entonces no quede otra alternativa que la resolución del contrato. Esto también es cierto. Entonces, hay que ser, en todo caso, creativos en la determinación de las soluciones y esto es una oportunidad espectacular para nosotros, para, como asesores, de involucrarnos también en la visión comercial del contrato que está en cuestión. Tenemos que entender la lógica del negocio que está allí debajo, la lógica del negocio que nos representa y nos dice el tipo contractual de que se trata. Llegué en punto y 30, me dijeron que y 30 en punto para darle lugar a las preguntas, así que me entrego a ustedes. Bueno, Julio, la verdad que un placer Soy el más escuchar. obediente. Sí, bueno, sos el primero. Después va a estar también, lo veía por ahí a Claudio, va a estar también más adelante. Así que la verdad que sí. Bueno, clarísimo. Me parece que nos invita tu conversación de hoy, nos invita a ese costado más creativo, innovador, a ese costado más de partner que tiene que tener o que tiene que desarrollar el abogado y no circunscribirnos simplemente a mirar una cuestión normativa que, bueno, que es muy clara, digamos, ¿no? Esta cuestión de mirar un poco los efectos y lo que ha sucedido, tal cual. Más allá del nombre que le pongamos, algún nombre se le va a poner a esta forma de solución de los contratos novedosas en su momento. Fue el efecto compartido, pero bueno, la idea es que me parece que es una buena oportunidad para el abogado, ahora que veo allí una mediadora, Mariana, es una buena forma de ver el rol del abogado como un asesor, como un partner, ¿no? de su Una cliente. acotación, Sí. que me haces acordar Uh-huh. para subrayar, y invocando el esfuerzo compartido. El esfuerzo compartido en el 2001, y la hago corta para ir a las preguntas, en el 2001 fue una decisión gubernamental a partir de un decreto, que partió la diferencia entre lo que era el dólar que se iba hacia arriba y lo que era la obligación especificada. Hoy, si nosotros le reconocemos a los decretos del Poder Ejecutivo cierto estilo docente, digamos, en marcar un camino, fíjense lo que hizo tanto con las hipotecas como con los alquileres. Dos cosas muy importantes que no sé si no se les pasó por alto. En materia de alquileres reconoció la indexación, porque cuando establece el congelamiento de los alquileres al mes de marzo, está dando por sentado que esos contratos podían venir siendo actualizados por algún sistema. Peor, reconoce el horrible sistema de ponerle un valor a los 24 meses del contrato para las viviendas, ¿no es cierto? Y después escalonarlo en meses, cosa que es una alteración de la naturaleza propia del régimen del contrato de locación, es una barbaridad jurídica, es eso, no importa. Otro día lo charlamos, pero hasta reconoce ese sistema. Y en las hipotecas que tienen sistema de, ¿cómo se llama? UVA, de actualización, también lo congela. Pero no toca el crédito, lo congela y le dice al deudor, siga pagando. Y al acreedor le dice, mire, si por aplicación de esos sistemas hay un plus que debía haber pagado, se va a refinanciar para después de septiembre. Es decir, los parámetros son, las obligaciones se sostienen, en principio tenés que cumplirlas, y en todo caso, los mayores costos, refinanciarlos. Esto es lo que hay hasta ahora. Yo no digo que esté bien ni esté mal, le estoy describiendo, porque si comparamos actitudes gubernamentales, esto es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y estos son los parámetros que alguien puede pararse allí para establecer una cuestión. Reconoce, sí,
una especial vulnerabilidad en materia de las locaciones en el locador que el alquiler es su subsistencia. Esto es justamente a lo que hablábamos antes cuando hablamos de repartición de riesgos. ¿Qué significa repartir y asignar un riesgo para uno de los contratantes y qué significa para otro? No sé si fui claro. Pero no quiero que falte tiempo para las preguntas. Adelante. Mira, el problema de los speakers que son muy claros es que la gente queda satisfecha, digamos, con el orador, porque no ha generado grandes preguntas. Yo lo que agregaría en este caso, y bueno, me sale ahí la profesora de teoría jurídica, teorías generales, me parece que los principios del derecho nos van a ayudar un montón, y este formato que tiene el código nuevo, ¿no? Que tiene que ver con establecer principios para hacerlo jugar y flexibilizar las reglas, me parece que, ¿no? No sé qué opinas vos, Fulvio. Vos mencionaste uno, ¿no? La buena fe de los contratos. Bueno, en este caso la buena fe es, honestamente, es el actuar honesto, digamos, el no especulativo, más allá de una posición, es el no especulativo, es decir, es el actuar transparente en términos de reconocer las pérdidas que puede cada uno tener, ¿no es cierto? Entonces, es evidente, como decíamos ayer, acá hay un límite, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de derecho contractual, el límite es la economía. Es decir, a los chicos de obligaciones siempre les explicamos que el derecho se acaba cuando se le acaba la moneda en el bolsillo del deudor. Es decir, cuando el deudor lo damos vuelta, lo agarramos tobillo, lo damos vuelta y no se cae más una moneda, el derecho de las obligaciones dejó de ser de cualquier tipo de eficacia. Entonces, acá es lo mismo. Podemos renegociar y el contrato y las normas contractuales cobran sentido en la medida que haya materia económica detrás de ese contrato. Cuando ya no la hay, no la hay. Es decir, no se puede revitalizar aquello que ya no tiene vida. Pero sí, tal cual. Y la equidad, un criterio equitativo, ¿no es cierto?, de repartición de pérdidas. Espero que... Acá te leo una pregunta que hace Ignacio. A ver, sí, perdón, ¿eh? ¿Leo una pregunta o querías decir algo más, Julio? Dale, una pregunta. Acá Ignacio dice, pensando que planteamos bien las renegociaciones y el contrato se rompe de todos modos porque no hubo acuerdo posteriormente, ¿cómo ve las posibilidades de cada una de las partes en un juicio posterior? ¿Qué recomendaciones nos da? Buen punto, Ignacio. Una puntualización. Es muy importante la documentación de la obligación de negociar. ¿Por qué? Porque tal cual lo establece el 1011, el incumplimiento de la obligación de negociar puede ocasionar una resolución culposa. Y eso, además de las consecuencias propias de la resolución del contrato, generar una responsabilidad por incumplimiento contractual. Incumplir una obligación a ver si me explico. Cuando yo digo que es una obligación renegociar, estoy diciendo que es exactamente igual a cualquier otra obligación, hasta la de pagar. ¿Por qué una obligación es más importante que la otra? Entonces, mostrar una actividad proactiva es una obligación de hacer. No será una obligación de resultado, pero es una obligación de mostrar una actividad proactiva. Por eso es muy importante documentar. Hoy en día ya no hace falta ir a la carta de documento. Hace falta ir o manejarse directamente con mail y ya queda constancia de tirar alternativas, tirar proposiciones y lo que fuese. Hoy me tocó una cuestión a un colega, y charlábamos con ese colega, respecto de un cumplimiento de una obligación de vender una casa. Fruto de un acuerdo de sociedad conyugal, una venta. La venta había empezado antes en tiempos de normalidad y hoy se paró, se resolvió. O sea, no avanzó la venta de ese inmueble por las cuestiones económicas imperantes. El comprador se tiró para atrás. Esta es una novela. Pero lo importante es que la vendedora, cónyuge, en cumplimiento de un acuerdo conyugal, de liquidación de sociedad conyugal, el marido pretendía cobrarle multas. No hay espacio. Ahora, esas alternativas y esa espera, porque ahí no se resuelve de otra manera que no sea una espera hasta que el mercado inmobiliario tome sentido nuevamente, hay que documentarla y forma parte de una negociación. Y esta situación es una situación... la actitud contumaz de quedarse, por eso empecé con que los contratos, no todos los contratos son revisables, empecé por ahí, pero cuando son revisables, la actitud contumaz es tan reprochable como cualquier otro incumplimiento. Bueno, excelente la pregunta y clarísima la respuesta. Bueno, el tiempo tirano, esto es el tiempo que pactamos con Fulvio. Es Zoom.
Bueno, es espero que les Zoom. haya sido útil. Sí, no. Le ponemos los aplausos ahí en los emoticones que tiene esta plataforma. Gracias, Fulvio. Bueno, no lo presenté antes porque no necesitaba presentación, porque es profe nuestro, pero bueno, doctor en Derecho, especialista en contratos, tiene muchas obras publicadas, vicepresidente del colegio. Vino a acompañarlo también Santiago Quarnetti, el presidente del colegio, a quien agradecemos también, a los profesores de la universidad que se sumaron, a la directora de la carrera, a los estudiantes, así que bueno, espero que haya sido un buen encuentro y los espero el jueves que viene a la misma hora, con Gracias, un placer. Osvaldo. Igual para mí. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego. Chao, chao.